Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes 12 de diciembre. Saludamos a quienes ya nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Prepárense para un fin de semana de abrigo y paraguas, aunque si no hay necesidad de salir de casa, la propuesta es más tentadora, de manta y sofá. Y de mar ya no hablemos, porque la costa de las islas se blinda ante olas que podrían alcanzar los 7 metros de altura. En Garachico, en Tenerife, ya se toman medidas porque su historial marítimo escribe pasajes en ocasiones catastróficos. La ola no te avisa. Pues siempre he oído decir, no le mires el culo al mar. Se espera que por la madrugada que venga un temporal bastante fuerte. Yo me acuerdo que un año, no sé qué año fue, que la mar subió y se llevó muchas casas de aquí. Hay que tratar de tapiar todo lo más que se pueda y bueno, y dejar que el mar siga su curso. Nosotros aquí del municipio huimos del mar. Con las predicciones que hay ahora mismo, sabiendo lo que sabemos del tiempo que llevamos aquí, está la cosa muy fea, muy fea. Vallas, precintos, carteles que avisarán de que está terminantemente prohibido transitar en los márgenes de avenidas y paseos marítimos y mucho menos de introducirnos en el mar. Esta misma mañana entramos en alerta por fenómenos costeros con olas que podrían alcanzar los 7 metros de altura y alerta por vientos en las islas occidentales y Gran Canaria por rachas que podrían llegar a los 100 kilómetros por hora. Óscar Hernández es vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios y apela al sentido común. Si esa corresponsabilidad no existe, si la gente no es responsable a la hora de cumplir, al igual que no te saltas un stop en una carretera porque puedes tener un accidente, pues tiene que ser exactamente igual, es aplicar el sentido común. Es verdad que insistimos en las medidas, reforzamos las medidas de anuncio, de comunicación de los momentos de riesgo, pero no podemos tener un policía cada 3 metros para prohibirle a la gente. Creo que sobran las explicaciones tras lo ocurrido el pasado fin de semana. No queremos más muertes por ahogamiento. Y a poco más de medio mes para acabar el año, La Palma ya tiene el consentimiento del Congreso para hacer uso de las ayudas, 100 millones de euros para el sector primario y la bonificación del 60% del IRPF para todos los palmeros. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial. Asegurar la bonificación del 60% en el IRPF para los ejercicios 24, 25, 26, 27 y a partir de ahí, y en base a la mejora de la economía de la isla y conforme a la misma, proponer el porcentaje de bonificación para ejercicios futuros. Ayudas que llegan al límite, así se ha referido la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido. Señor ministro, era necesario esperar al último pleno del año, todo el año prometiéndole a palmeros y palmeras que ya viene el decreto, que esto es seguro, que no se preocupen. Todo el año, lo estamos aprobando en el último pleno del año. Bueno, pues así viene esta jornada de viernes 12 de diciembre, además, como decimos, muy pendiente de la situación meteorológica en el archipiélago, con varios avisos por delante, alertas por fenómenos costeros y por viento y también prealerta por lluvias. Estaremos muy pendientes, como digo, de lo que ocurra en cada rincón del archipiélago y también esto será gracias a ustedes que nos escriben, que nos mandan audios a través del 616-486-754, incluso fotografías de cómo amanece en el lugar en el que se encuentra y sobre todo también si quiere participar con sus opiniones o haciéndonos llegar sus inquietudes de lo que ocurre a su alrededor para nosotros hacer portavoz aquí en este programa. Como digo, 616-486-754. Un programa que hacemos junto a Eva García en la coordinación, en la producción Elena Barrios, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Gemma Pérez. Es viernes 12 de diciembre y así continúa De la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este viernes traes más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Alerta por oleaje y viento en Canarias. Lo peor se espera este fin de semana con ese temporal que va a dejar viento que podría llegar a los 100 kilómetros por hora, agua, incluso nieve y sobre todo oleaje, con olas que podrían superar los 7 metros de altura. Por eso, en numerosos puntos de las islas ya se han tomado medidas preventivas. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decretó la alerta por fenómenos costeros ante el empeoramiento previsto a partir de esta mañana y que irá más durante el fin de semana, sobre todo mañana sábado. Con este panorama es inevitable recordar lo ocurrido el pasado fin de semana en el que 5 personas perdieron la vida en Tenerife y en Lanzarote. El presidente de la Plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, ha pedido más campañas de prevención y que los turistas reciban en los hoteles información directa de las alertas por mala mar.
5 personas fallecidas en un solo evento, no se había producido en los últimos 15 años. Una piscina natural es una trampa mortal para estas personas. Ellos se sienten, ven oleaje fuera, pero dentro del perímetro de la piscina natural estamos seguros. Desconocen que cuando viene la gran ola va a elevar el nivel del agua. Si bien son 66 fallecidos entre lesionados críticos, muy graves, y graves en torno a 40 personas. El turista viene en modo avión, por su mente no pasa la posibilidad de un accidente. Ponga en la recepción, en el mostrador, hoy no vaya a la playa. Hay alerta por oleaje. El Gobierno de Canarias quiere acabar con esa imagen de turistas heridos o fallecidos en el archipiélago tras ahogarse en el mar. En la mayoría de las ocasiones es por no respetar las normas de protección que dictan las autoridades de emergencia. El consejero del área del Ejecutivo Canario, Manuel Miranda, ha reconocido, lo ha hecho aquí en este programa de la noche al día, que pondrán en marcha medidas para reducir la cifra de turistas ahogados. Tendremos esa reunión donde vamos a esbozar las primeras ideas para luego, a posteriori, ya con el sector hotelero, intentar implementar actuaciones que puedan mejorar esta situación. No es fácil, porque son, como bien dice la asociación, 1.500 kilómetros de costa. Controlar eso es muy complicado. Continúa el cierre de las playas de Telde por contaminación mientras se investiga el origen en la piscifactoría. Sin cambios. Desde Sanidad reiteran que ellos solo certifican la presencia de heces en el mar y que este tipo de contaminación requiere de unos análisis externos. Hoy Ayuntamiento y Gobierno de Canarias visitan las instalaciones de la piscifactoría señalada como el origen de la contaminación. Juan Antonio Peña es el alcalde de Telde. También sospecho que después de hacerse público las imágenes y de lanzarlo, pues habrán puesto manos a la obra en el día de hoy y en el día de mañana. Por lo tanto, no sé lo que nos vamos a encontrar. Hemos aportado información a la Fiscalía. Planas exige en Bruselas el mantenimiento de las ayudas al POSEI para las regiones ultraperiféricas y reclama garantías para Canarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha exigido que se mantengan estas partidas económicas en el próximo presupuesto europeo. Además, ha criticado que la Comisión Europea no concrete una partida específica en las nuevas cuentas de la Unión Europea, ya que los 270 millones del POSEI agrícola que el archipiélago ha estado recibiendo en estos años están en juego. También su revalorización a futuro. El POSEI y sus dotaciones son algo que se tiene que decidir aquí, en el Consejo Europeo, en Bruselas. Y por eso nos extraña que la Comisión Europea no haya, en ese sentido, identificado fondos para el POSEI. Para nosotros es uno de los puntos fundamentales de la negociación de España. Caen las donaciones a los bancos de alimentos en Canarias. Lo han notado en la gran recogida de los bancos de alimentos del archipiélago. Miriam Cañadas, coordinadora del Banco de Alimentos de Tenerife, asegura que las donaciones económicas en la provincia occidental han caído un 40% y la de los alimentos un 20%, una situación muy similar a la registrada en la provincia oriental, según ha dicho Pedro Llorca, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas. Ambos han lamentado en el programa de esta Casa Canarias al cierre ese descenso y coinciden en que los datos reflejan la situación de pobreza en Canarias. Les escuchamos. Estamos hablando que en alimentos hemos bajado alrededor de un 25% y en la recogida virtual de dinero pues alrededor de un 40%. Siempre agradecidos, evidentemente, pero bueno, sí que al final es un reflejo de cómo está la situación en Canarias ahora mismo. Las aportaciones monetarias eran más pequeñas que el año pasado, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que estamos atravesando momentos difíciles. Hay una inflación en el precio de la alimentación. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Y vamos ya con el deporte. Ya saben ustedes que el Costa DG Tenerife y la Radio Canaria alcanzaban ayer un acuerdo para la retransmisión de los encuentros de las azul y blancas. Moy Rodríguez, buenos días. Y el mismo, ¿qué tal? Buenos días. Abarca tanto los encuentros que dispute el Club Deportivo Tenerife Femenino en el Rodríguez López como fuera de casa. Dichas retransmisiones comenzarán ya este fin de semana con el encuentro que van a disputar las nuestras ante el Dux Logroño el domingo a partir de las 11 de la mañana. El presidente de las azul y blancas es Sergio Batista. Los dos salimos ganando, el club desde luego va a obtener una visibilidad que lleva demandando durante mucho tiempo y que el esfuerzo que se realiza día a día se puede ver plasmado con que se haga la Radio Canaria, se haga eco de todos nuestros partidos y lleguemos a todos los rincones, ya no solo de nuestras 8 islas, sino de todo el mundo, es muy, muy, muy importante.
En la Unión Deportiva Las Palmas, el atacante Manu Fuster es consciente de que deben volver a la senda de los triunfos este domingo en Ceuta tras 2 partidos sin ganar y sin ver portería. Más después de venir de no conseguir los 3 puntos en casa, hay que puntuar fuera, hay que ganar fuera de casa. Va a ser, esta primera vuelta es muy importante conseguir los máximos puntos fuera de casa, porque cada vez que se va acercando el final del campeonato es más difícil. Por su parte, el lateral del Club Deportivo Tenerife, César Álvarez, habla sobre el Real Avilés, rival al que se van a medir mañana los blanquiazules en tierras asturianas. Sí, la verdad que están haciendo las cosas bien, están en la zona alta de la tabla, pero bueno, nosotros con nuestro objetivo, ir a Avilés a hacer un buen partido y sacar los 3 puntos. En la NBA, esta próxima madrugada vuelven a jugar los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama ante Utah Jazz. El choque es a la 1 hora de nuestro archipiélago. Y en voleibol, el Guaguas inició con derrota en Alemania ante el Berlín su participación en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Enseguida seguimos haciendo recorrido por Canarias con todos nuestros oyentes que nos siguen escribiendo y aportando todos esos datos de temperaturas, cómo está el tiempo en el lugar en el que se encuentra. Por lo pronto vamos ya con la previsión para este fin de semana, porque ya saben ustedes que viene acompañado este fin de semana de oleaje, fuertes lluvias, nieve. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Jornada de tiempo inestable en el archipiélago asociado a esa borrasca Emilia que además nos va a afectar prácticamente todo el fin de semana. Hoy nos envía un primer frente, un frente que nos deja ya precipitaciones a esta hora de la mañana, por ejemplo, por el norte de la isla de La Palma. Esa lluvia irá avanzando de oeste a este a lo largo de la mañana. Llegarán las precipitaciones al norte de Tenerife, de Gran Canaria, de La Gomera del Hierro y también al norte y oeste de Fuerteventura, en Lanzarote y La Graciosa. Pueden ser localmente moderadas y persistentes, especialmente en las medianías del norte de la isla de Tenerife. Además, debido a que viene acompañado de aire frío en altura, pues podríamos tener precipitaciones en forma de nieve. De momento hoy solo restringidas al Teide, aunque ya de cara a la noche y especialmente mañana la cota tenderá a bajar y también podría nevar en las cumbres de La Palma y de la isla de Gran Canaria. Viento del norte que va a ir cobrando intensidad, sobre todo tras el paso del frente. Pueden aparecer rachas muy fuertes en los extremos este, oeste y cumbres expuestas, puntualmente superando la cifra de los 90 o 100 kilómetros por hora. Quizás las zonas del sur serán las más protegidas de ese viento intenso del norte. Temperaturas que descienden, lo vamos a notar sobre todo en pueblos de medianías y de cumbres. Hará falta el abrigo, especialmente en los pueblos de interior, y máximas que hoy difícilmente en la costa superarán la marca de los 22-23 grados a primera hora de la tarde. Por cierto, en el mar mucha precaución, se irá complicando la situación. Habrá series de olas por mar combinada del norte, es decir, entre mar de fondo y mar de viento, irán aumentando de los 2 a los 5 metros de altura. Quizás la situación más tranquila, donde las olas en principio no llegarán al metro de altura, en las costas del sur y del este, tanto de Lanzarote como de la isla de Fuerteventura. Una inestabilidad, Estíbaliz, que irá más, sobre todo ya de cara a mañana. Esta noche pueden reactivarse los chubascos, localmente de tipo tormentoso en la provincia oriental, especialmente en la isla de Lanzarote y en el archipiélago Chinijo, y mañana esa inestabilidad irá más. Precipitaciones que pueden ser puntualmente muy fuertes, tormentas que pueden venir acompañadas también de algo de granizo debido a ese aire frío en altura, aguaceros localmente fuertes, rachas de viento intensas y sobre todo mucha precaución en la costa, porque mañana por el norte podría haber series de olas superando los 6 o 7 metros de altura. En principio, una inestabilidad que tendería a ir poco a poco a menos a lo largo de la jornada del domingo. Gracias, Edgar. Será un fin de semana de abrigo y paraguas y si se quedan en casa, pues de manta y sofá. Por aquí nos apuntan, buenos días, equipo de la radio Santa Úrsula, nos escriben por aquí, una temperatura de 15 grados y ambiente apacible, un buen fin de semana para todos. Buenos días, por Agaete el tiempo está zorro, un poco más cálido que días anteriores y no se mueve nada. Buenos días desde el Cercado, nos levantamos con menos frío, 11 grados y lloviznando, precaución en la carretera porque está un poco deslizante. Bueno, pues está bien esta recomendación que nos hacen. Buenos días desde Arián, Lanzarote, aún sin amanecer, mañana tranquila, cielo cubierto, 16 grados, esperando sobre todo el agua, que esta tierra lo necesita mucho. Saludos a todos y buen fin de semana. Desde San Andrés y Sauces, también desde la isla de La Palma, nos mandan una imagen
muy oscura todavía, apenas se divisa incluso el cielo, pero bueno, en cualquier caso nos mandan esta foto, dice a las 7 ya se siente. Claro, es un vídeo y seguramente que se refiere al viento. Por aquí también estamos viendo que en el aeropuerto de Gran Canaria ambiente fresco y seco y con esa nube que empieza a evolucionar y a tapar el cielo a la altura del aeropuerto de Gran Canaria. Buenos días y fríos días, equipazo. Este fin de semana toca chocolate con churros, mantita y peli, claro que sí. Como siempre, escuchándoles desde primera hora de la mañana. Un saludo de Ana. Por aquí también nos apuntan. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hoy un poco más de oscuridad. Cuidado con la tormenta. El tiempo está azorrado. Se avecina grande. Esta foto que nos manda este oyente de Santa Cruz de Tenerife con ese reloj desde la refinería. Y también ponen por aquí, bueno, más ciencia y menos procesiones en Radio y Televisión Canaria. La apunta este oyente por aquí. Bueno, por aquí también continuamos, ya saben ustedes, sigan escribiéndonos a ver cómo está el tiempo, 616-486-754, porque en un ratito también estará Vicky Palma por aquí para darnos cumplida cuenta de lo que ocurrirá este fin de semana. Nos centramos en la sala del 112, Cande Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Porque al margen del tiempo también estamos muy pendientes de un accidente en la isla de Gran Canaria. Sí, así es. Sobre las 3:30 de la madrugada, un vehículo colisionó con una columna del antiguo estadio insular de la capital Gran Canaria tras una salida de vía. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a 2 afectados, una mujer que presentaba diferentes traumatismos de carácter grave y un varón que fue trasladado al hospital para valoración. Y como comentas, al margen de la actividad en las salas operativas, recordar a la población que a partir de las 6 de esta mañana, desde las 6 de esta mañana está activa la situación de prealerta por lluvias que afecta a todo el archipiélago y a partir de las 9 estará vigente la situación de alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria, además de la situación de alerta por fenómenos costeros que afectará a todo el archipiélago. Por ello se pide a la población máxima precaución en la costa y también a esta hora debido a estos fenómenos en la carretera. Nos salta otra incidencia, Cande, que tiene que ver con la autopista del norte de Tenerife, a la altura de Los Naranjeros. ¿Hay algo por esa zona? Pues en estos momentos no dispongo información de accidentes en esta vía, lo podré confirmar en una próxima conexión. Vale, perfecto, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Cande, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, precisamente nos fijamos en la carretera, Eva. Sí, porque justo en ese punto al que te referías, en la zona de Los Naranjeros, en la isla de Tenerife, la TF5, fíjate, Estíbaliz, que estaba mirando el mapa de tráfico hace unos minutitos y estaba la cosa más aliviada que otros días y ya la retención llega desde esa zona, desde Los Naranjeros, los vehículos van muy lentos, lo podemos ver en el mapa de tráfico, incluso en las cámaras de tráfico que tiene el Cabildo Insular de Tenerife, hasta aproximadamente Los Naranjeros, hasta la curva del Sausal, circulación muy lenta, luego es verdad que se alivia un poquito hasta el aeropuerto. Eso en el caso de Tenerife. Hay algo de tráfico también en el sur, pero menos, sobre todo entre las Chafiras y los Cristianos, sentido sur. Y luego en Gran Canaria, la zona entre las Huesas y la Pardilla, sentido sur, en Las Palmas, ese tramo, sobre todo La Garita, sí que se nota algo de tráfico, pero sobre todo complicado la Gran Canaria 3. Nos decían ahora ese accidente, se nota la retención, kilómetros de retención entre la zona del enlace de Los Alicios, varios kilómetros ya sentido sur. Y nada, extremar la precaución. Hoy además hay muchos ingredientes, cenas de empresa, compras y el temporal, así que extremar la precaución, sobre todo a la hora de vuelta. Sí, se complica la situación en la carretera, así que mucha precaución. Y vamos ya con lo que marca la agenda de este viernes 12 de diciembre. David Perdomo, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Evidentemente pendientes del tiempo, ¿verdad? Claro, la borrasca Emilia es la gran protagonista de esta jornada por esa activación de hasta 5 avisos naranjas y amarillos en Canarias. Los avisos que estarán en vigor a partir, sobre todo, de este sábado por viento, tormenta, lluvias y fenómenos costeros. No se descarta que sean en forma de chubascos localmente fuertes y también muy pendientes, como escuchábamos antes, con olas que podrían alcanzar los 13 metros de altura. Como comentábamos, son pues como la altura de un piso de un edificio de 4 pisos, así que bastante precaución en el litoral. Esto provoca que ayuntamientos, cabildos y también gobierno de Canarias pues ya hayan activado sus planes de emergencia y pidan precaución a la población. Recordamos, cuidado cerca de la costa y también en los lugares donde vaya a correr el agua, como en los barrancos. Deja que te cuente, David, porque por aquí oyentes nos dicen desde Granadilla 11 grados despejado, esperando a Emilia, que no sea de muchos destrozos. Desde Fania 12 grados, Breña Alta, tenemos una excursión, pero si viene ese temporal, yo no voy. Aquí todo tranquilo de momento, no llueve, muchas gracias, así que también responsabilidad por parte
de este oyente. Pinta feo, nos apuntan aquí desde la zona del aeropuerto de Gran Canaria. Por aquí también nos apunta otro oyente, nos mandan fotografías desde Puerto del Rosario de momento de tranquilidad, aunque cae alguna gota en la Somada y Tetire. Esto es la isla de Fuerteventura. Siguen escribiendo nuestros oyentes. Y siguiendo con la agenda del día, también estamos muy pendientes de un informe que tiene que ver con las camas ocupadas en nuestros hospitales de aquellos pacientes que están con alta médica, David. Sí, a las 9:30 de la mañana, Asamblea 7 Islas y la plataforma de residencias públicas y dignas para mayores y discapacitados van a entregar en el Parlamento de Canarias 13.000 firmas que piden una solución para esos pacientes sociosanitarios con alta hospitalaria, pero que permanecen ingresados en los hospitales públicos. Los últimos datos que tenemos calculan que son unas 1.000 personas en esta situación. Deberían estar en centros sociales, pero o no tienen derecho o por sus circunstancias personales, porque no cumplen los requisitos que piden las administraciones, o también porque no hay plazas suficientes para ellas, continúan en los hospitales. Esta situación, lejos de ser anecdótica, destapa una crisis estructural según estas organizaciones, un sistema de salud público pues que está desbordado, sin muchos recursos y a sus juicios sin tampoco ninguna voluntad política para garantizar estos derechos. Y hoy también en clave nacional, David, se va a publicar el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS. Sí, que incluye esa estimación de votos, se publica este viernes a partir de encuestas realizadas durante la primera semana de diciembre, coincidiendo con el estallido del caso Salazar, que ha sacudido las filas del PSOE y que ha dado pues a la oposición más munición contra el gobierno de Pedro Sánchez. Todo en una semana horrible, ¿no?, para el PSOE, que comenzó con ese caso Salazar y que ha proseguido pues con un rosario de detenciones por supuestos casos de corrupción. La Guardia Civil hoy sigue investigando esa documentación intervenida en la operación dirigida por la Audiencia Nacional que ha supuesto la detención de la exmilitante socialista Leire Díaz, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Anchón Alonso. Hoy el PSOE, por cierto, Estíbaliz, reúne a sus responsables de igualdad por todos estos casos. Y otro apunte más, hoy hablaremos de precios porque se va a conocer los datos del IPC, del índice de precios al consumo de este mes de diciembre, así que veremos qué nos depara esos precios y el barómetro del sí. Pues fíjate por dónde, David, que de precios también vamos a hablar en un ratito aquí con la patronal de los supermercados, a ver cómo están los precios ahora de cara a la Navidad, porque la gente dice que cuando se acerca la Navidad sube un poquito más los precios. Eso se lo vamos a preguntar si forma parte de una leyenda urbana o es que realmente esto de la oferta y la demanda pues se impone. Te escuchamos a la 1, David, en Canarias a la 1. Ahí estaremos. Gracias, Estíbaliz. Gracias. Bueno, por aquí nos apuntan, buenos días desde el Madroñal, 13 grados y empieza el viento suave de momento. Bueno, pues son aquellos apuntes que nos hacen nuestros oyentes a través del 616-486-754. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, cuando alcanzamos las 7:22 de la mañana, vamos ya a entrar en materia en esta mañana de viernes 12 de diciembre. Y ya les digo que uno de los lugares que más visitaremos durante los próximos días y durante toda la Navidad van a ser los supermercados. Seguro que hay consumidores más previsores que otros que compran con antelación, pero a nadie se le escapa que siempre hay algo que buscar a última hora. Vamos a saludar a Alonso Fernández, que es secretario general de ASUICAM, de la Asociación de Supermercados de Canarias. Alonso Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Estíbaliz? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, eso ya de ir a última hora ya es una faena, ¿verdad? Y tanto. Cuando están cerrando casi la persiana. Y tanto. Lo cierto es que cada vez vamos al revés, más temprano. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ahí hemos cambiado un poco el hábito. Claro, y ahí están esperando que abra el supermercado. Exactamente. Con lo cual la faena se la hacemos nosotros. ¿Cuánto de respetuosos somos los clientes con los trabajadores de los supermercados Muchísimo. En fechas como esta? Muchísimo. Durante estas fiestas y durante todo el año, afortunadamente, son prácticamente ninguno, escasísimos los problemas que pueden ocurrir o que ocurren en el establecimiento. Al final vamos a comprar, vamos a entretenernos un poco, vamos a hablar con alguien que nos encontremos en el pasillo y al final... También se hacen relaciones sociales en los supermercados. Bueno, se puso de moda, de hecho, ¿verdad? Al final es, como antes decían, la ágora de las ciudades es el supermercado. De hecho, tenemos muchos convenios con algunas organizaciones públicas en materia de salud o de medio ambiente para difundir mensajes en el propio establecimiento por la gente que asiste y nos visita. Pero también se ha hablado mucho de la necesidad de que los trabajadores de los supermercados también concilien y sobre todo en épocas como esta. Alonso, lo digo porque también ellos quieren estar temprano en sus casas para estas cenas de Navidad, ¿no? Claro, de hecho somos
tremendamente respetuosos. Lo que pasa es que la dificultad está en el equilibrio de nosotros como trabajadores, de ellos también como trabajadores, y las necesidades también de nosotros como consumidores. Pero es verdad que, por ejemplo, en Canarias pues estamos en el mínimo legal en relación con el número de días de apertura efectivo, que son 10. En ese sentido, es ese equilibrio, como antes comentaba, con el trabajador para esa conciliación, y también es verdad que a veces, ya digo, se hace difícil, porque también es cierto que tienes que atender al consumidor. No dejamos de ser lo que somos, que es un servicio esencial a la comunidad. Un día, por ejemplo, como el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, ¿a qué hora estimada deberían cerrar los supermercados? Bueno, siempre atendemos las recomendaciones que nos hacen tanto los sindicatos como la Dirección General de Comercio, y determinados establecimientos van cerrando siempre un poquito antes. Al final somos 700 supermercados en toda Canarias. Es difícil indicar cuál es la hora de cierre, pero sí que es verdad que nos tratamos de acercar siempre al máximo posible a esas recomendaciones. ¿Y suben los precios por Navidad, Alonso? Depende de qué. En algunos artículos sí, desgraciadamente, pero no por Navidad. Estamos en una situación donde, si bien es cierto que el IPC está muy contenido y los crecimientos de los precios son muy inferiores a los que hemos vivido en etapas anteriores, desgraciadamente el ámbito normativo en algunas causas, pero también el medio ambiente y cómo afecta a determinadas producciones, o la guerra en Ucrania que afecta a determinados suministros, sí que hacen que los precios puedan incrementar, o algunas medidas, como ya digo, medioambientales en relación con determinados productos que sobre todo quizás nos afecten un poquito más ahora en Navidad, como puede ser el cacao, como puede ser los huevos, ¿no? Y en cuanto a lo que son quizás la alimentación habitual de Navidad, ¿cuáles pueden ser esos productos que suben de precio? Bueno, ya digo, a ver, ¿qué productos suben de precio? Son aquellos que están relacionados, como antes comentaba, pues con determinados ingredientes que son materias primas que en origen ha crecido, ¿no? Ha subido el precio, como puede ser el caso del huevo. Desgraciadamente o no, muchas partes de los alimentos, muchos alimentos contienen huevo, pero también, como antes comentaba, cacao. Pero bueno, de alguna manera en estas fiestas y en estos momentos, pues las promociones, las ofertas tienden a disminuir esos posibles incrementos, y vamos buscando qué productos pueden llegar al consumidor con el menor precio posible. No sé si ustedes hacen estudios de mercado y sobre todo de comportamiento o hábitos de los consumidores, pero llegado este tiempo de la Navidad, ¿cuándo es conveniente comprar? Vemos que hay consumidores que son previsores con las fechas. Muchísimo, cada vez más, y también es verdad que se instala cada vez más el congelar previo a la Navidad para adquirir el producto con el menor precio posible. Hay que tener en cuenta que, claro, determinados artículos donde el consumo de esos productos crece mientras que la oferta disponible va disminuyendo, pues tiene una tendencia a incrementar su precio por razones claras en materia de la producción. Lo hemos visto hasta hace muy poco, precisamente con algunos pescados o mariscos, con las prohibiciones de la Comunidad Europea a la pesca, a la salida a faenar de estos pescadores, lo que influye claramente en una escasez de producto, ¿no? Vamos a hacer también balance del año, Alonso, lo digo porque la patronal de los supermercados también tiene de qué quejarse, y es del exceso normativo que ha venido padeciendo en los últimos años, ¿verdad? Es brutal, es brutal. Nosotros las estamos midiendo, las estamos contabilizando, y puedo decir que hemos tenido 3,4 normas cada día. ¿Cada día? Cada día. ¿Y eso cómo se gestiona? El año pasado no lo puede gestionar, pero ni nosotros ni la administración, nadie lo puede gestionar. Pero es que en el 23 fueron 3,1. Es decir, estamos hablando de un volumen tan ingente de normativa que es prácticamente imposible por cualquiera poderla aplicar consecuentemente, porque además muchas de esas normativas luego necesitan un desarrollo reglamentario, y luego tienen unas fechas de inicio, pero también tienen unas fechas de publicación, y en algunos casos la fecha de publicación y la fecha de inicio hasta se llegan a solapar, o medidas que tenían que haber entrado en vigor, que estaban determinadas y que no han sido todavía implementadas, no porque no queramos implementarlas, sino precisamente porque no ha habido un desarrollo normativo. Pero luego viene toda la capacidad inspectora, inspeccionadora de todas esas materias. Nos hemos metido en un volumen de normativas que es inasumible, pero ya no solo para nosotros. Y esto viene por directrices europeas, directrices nacionales. Correcto, efectivamente. Muchas de ellas, es que claro, aquí tenemos transposiciones de directivas comunitarias que son de obligado cumplimiento, pero luego tenemos legislación nacional, pero luego tenemos legislación autonómica, y luego entramos ya en las ordenanzas de cada uno de los municipios. Entonces, al final, es tan extenso el número de normas a cumplir
que ya digo, es prácticamente imposible, pero además muchas de ellas dispares en relación a lo que dice una norma nacional con lo que dice una autonómica o con lo que dictamina en una ordenanza un ayuntamiento frente o respecto al que está justo en el límite cercano a ese ayuntamiento. Y me imagino que es diferente la gestión de un supermercado pequeñito de una gran cadena de supermercados, que quizás la gestión o la disposición de trabajadores que se dedican a esa parte de la gestión no la tengan, ¿no? Claro, esto afecta a cuanto más pequeño eres, más te afecta efectivamente, como bien dices, Estíbaliz, claramente tu capacidad de trabajo, de tener personas que te asesoren, que colaboren contigo, pues es más compleja porque tu establecimiento es más pequeño. En esta parte formamos nosotros, ASUICAN, en este sentido, parte vital para ellos, que es el asesoramiento sobre toda la normativa que se va implementando y sobre todo la información de toda aquella que va transcurriendo, que ya digo, 3,4 al día, que son las que nos afectan, es ingente. Bueno, ¿qué leyes, por ejemplo, son destacadas de este año 2025 que han tenido que aplicar o normativas destacadas? Bueno, la mayor parte de ellas en materia de medio ambiente, que es donde se están concentrando el número importantísimo en normativas. Muchas de ellas, como ya digo, incluso que nos obligan a determinadas cosas, pero que todavía no están reglamentadas. En algunas ocasiones nos han dicho, bueno, ustedes tenían una norma que decía que no podías envasar fruta con menos de 2,5 kilos. Claro, eso es verdad, es cierto, pero lo que falta es el desarrollo de esa norma, porque no toda la fruta estaría sometida a esa norma. Cosas así son las que nos van ocurriendo, o como por ejemplo en los establecimientos que utilizamos esas bolsas que a veces hasta nos cuesta abrir, que son malas hasta de gestionar en la parte de las fruterías, básicamente, que son esas finitas, que son bolsas compostables, pero que son bolsas compostables que para que sean compostables posteriormente del uso que le damos como consumidores, pues tiene que haber contenedores de materia orgánica para que sea compostable. Todo ese tipo de cosas al final van ralentizando, no mejoran las situaciones ni para nosotros ni para el consumidor y suponen impedimentos y sobre todo costes para el establecimiento. También estaba leyendo por aquí sobre la implantación. Me pone la fecha de noviembre de 2026 de ese nuevo sistema de devolución, depósito y retorno de envases. ¿Será para esa fecha, Alonso? No, ya están hablando de finales del 28, porque este es un sistema que lleva años tratando de implementarse, pero lo cierto es que ya en España disponemos de otro sistema distinto, que es el de la recogida selectiva a través de los contenedores de basura, de los iglús que vemos en la calle, los azules, el verde, el amarillo, el gris y ahora el marrón. Hablamos de muchos contenedores que se utilizan para ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que este sistema es un sistema que conlleva una serie de implementaciones y de costes importantes para toda la cadena, incluida el consumidor final, que va a tener que pagar un sobreprecio para un producto que es una bebida en concreto, productos líquidos hasta menos de 3 litros, que luego le serán devueltos si entregas ese envase, lo retornas nuevamente a la tienda. Eso no es nada sencillo y menos en establecimientos. De hecho, como partimos en su momento de ese sistema, ¿no? Pero claro, era en aquella época, y no debemos confundirlo, porque en aquella época era algo totalmente distinto. Quiero decir, lo que recogíamos y devolvíamos era un envase de cristal, claro, que se reutilizaba. Ahora estamos hablando de un envase de plástico que se recicla. La gran diferencia es esa, que antes se reutilizaba, era más lógico, tenía más sentido, y ahora ya no se no se reutiliza, sino se recicla, es decir, se destruye y se destruye allí mismo para luego crear otro nuevo. Claro, la idea es que el cliente pague por el producto y por el envase, y ya luego, cuando tenga ese envase en su poder, lo devuelva vacío y ya solo se le cobre por el producto, entiendo, correcto, ¿no? Así es, siempre y cuando lo devuelva. Claro. Entonces tiene una serie de limitaciones importantes. Por ello es el retraso en la implementación, sobre todo porque, como antes comentaba, primero porque viene de una directiva europea. Volvemos otra vez al origen, ¿no? Es un reglamento que se ha generado, pero que necesita transposición, pero además desarrollo de esa transposición y sobre todo en el caso de nuestro país, en España, con la dispersión geográfica que tenemos y con el altísimo número de turistas que nos visitan. A eso iba yo, porque estaba leyendo incluso eso, que el modelo español presentaba estas complicaciones por eso, ¿no? Porque ya de por sí, no solo por la población que tenemos, sino que alrededor de 18 millones de envases se genera en España, porque a esto se suman los 90 millones de turistas que recibimos, ¿no? Claro, pero además todo eso conlleva luego aparejado
multitud de puntos de venta de este tipo de envases, es decir, los envases, en este caso, por simplificarlo, una botella de agua de 1,5 litros o de 300 centímetros cúbicos, no solo se venden en el supermercado, se venden en el supermercado, pero luego se venden en multitud de establecimientos y de pequeñas tiendas que también estarán sometidos a este sistema y que hay que determinar en qué forma van a estar sometidos en función de lo que dictamine el Ministerio, claro. ¿Y qué balance se hace, Alonso, también de la ley de desperdicio alimentario? ¿Cómo está funcionando? Bueno, para nosotros es una ley importante, pero es una ley que llevamos cumpliendo desde hace muchísimos años. Desde el 2003 ya se estaba hablando, ya no era desperdicio alimentario, sino se hablaba de más alimento, menos desperdicio. Ha ido cambiando el eslogan, pero en sí lo importante que es la disminución del residuo alimentario, pues se ha ido consiguiendo. De tal forma que en la exposición de motivos de esta nueva normativa que se introduce en el país, ya dice que el sector que menos desperdicio genera es el sector de la distribución alimentaria, ¿no? Ahí nos ¿Cómo lo están que gestionando? concentrar. Porque estamos viendo, por ejemplo, ahora nos acercamos a muchos supermercados que tienen lineales específicos donde encontramos productos que están a punto de caducar o de vencer o de consumo preferente, Correcto, ¿verdad, Alonso? de consumo preferente. Y luego me imagino que también no sé hasta qué punto los supermercados también hacen ese tipo de donaciones quizás a ONGs cuando ya también tienen esos productos que ya son quizás La más donación viene mucho antes, Estíbaliz, es decir, la donación viene ya por una propia iniciativa del establecimiento para colaborar con los medios sociales, algo que hacemos durante todo el año. Lo que no nos gusta es llegar al final donde la vida útil del producto, claramente, pues al final lo estás entregando o donando. No queremos llegar ahí. Por ello lo que hacemos es una reducción notable del precio, pero lo que hemos conseguido, y esto lo hemos conseguido a través de la gestión tecnológica y de la información, en este caso de los nuevos sistemas informáticos, como puede ser la inteligencia artificial, a llegar a optimizar cuál es el punto exacto de pedido que tiene que hacer una tienda a su plataforma logística para que lo que está pidiendo sea lo suficiente para la comercialización y que no exista un desperdicio. Por eso no llegamos ni siquiera al 1% en materia de desperdicio alimentario. Y otro punto que quería abordar, y es que el sector de los supermercados también ha querido llamar la atención sobre el absentismo, porque al fin y al cabo es un problema generalizado también que les afecta, ¿verdad? Sí, desgraciadamente en nuestra economía en general, en la actividad económica, estamos viviendo un boom, por llamarlo así, del asentismo. El otro día, por ejemplo, estábamos viendo una estadística que son frías, son duras, pero que decía que del 10% de las personas que han solicitado una baja médica, de ese 10% han solicitado 10 bajas distintas por enfermedades distintas a lo largo del año. Y también luego compruebas que determinados días son como que los días más habituales para la baja, como puede ser el lunes. Entonces, ¿cree que hay una intencionalidad por parte del trabajador o también hay que la propia empresa tiene que hacer algo de autocrítica, Alonso? Yo creo que hay una mezcla de todo, pero hay una cuestión que hemos estado también observando y es que Canarias, conjuntamente con el País Vasco, lideramos la cifra de asentismo, pero tenemos dos actividades económicas tremendamente distintas, porque en algunas ocasiones lo que se decía en relación con las bajas en Canarias es que el sector servicio, que es el predominante en nuestra tierra, pues es duro para el trabajador, impone condiciones duras para ese trabajo, y eso motivaba esas bajas o ese asentismo. Pero vemos que en el País Vasco, que es totalmente distinto, como antes decía nosotros, más industrializado, está compitiendo con nosotros a ver en qué trimestre tenemos la mayor o la menor asentismo. Por tanto, sí que puede haber parte de influencia por parte del trabajo, pero también de la situación actual en la que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Y cómo están de salarios, por ejemplo, los supermercados? ¿Qué tal se paga? Lo digo, Alonso, porque también siempre se ha dicho que lo mal pagados o pagadas que están los cajeros o cajeras de los supermercados, por ejemplo. Bueno, no me atrevo a decir cuánto es lo que cobran, porque al final, si bien es cierto que hay un convenio que afecta, por un lado, a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, luego cada empresa implementa las mejoras sobre ese convenio en sus negociaciones. Claramente, muchas de ellas, o la mayor parte, está por encima del salario mínimo interprofesional. También es verdad que estamos hablando de una actividad laboral que tiene unas barreras de entrada bajísimas, prácticamente inexistentes. No obliga a una gran preparación, una gran formación, y en ese sentido, pues claro, también es cierto que ahí
no lo podríamos comparar con otro tipo de actividad distinta, pero en cualquier caso, y para centrarme en la pregunta, lo cierto es que estamos por encima, el sector, la media del sector, por encima de lo que indican los salarios mínimos interprofesionales, pero muy por encima. Y ya luego depende, lógicamente, de cada uno de los establecimientos, pero además de cada una de las categorías de las personas que están ahí. Pues Alonso Fernández, secretario de ASUICAN, de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias. Gracias como siempre por atendernos. A Buenos ustedes, días. a ti, Estíbaliz, muchas gracias. 7:38. Menos papeleo. Nos siguen llegando temperaturas, cómo está el ambiente en algunos rincones del archipiélago. Nuestro amigo José Ángel de Ico de los Vinos ya se ha movido un poco y ha pasado a la zona sur y nos manda una fotografía de cómo está amaneciendo en el sur de Tenerife. Vemos una franja de nubes en el horizonte. También por aquí nos saludan desde Tizcamanita, en la isla de Fuerteventura, con un molino, pero también con el cielo nublado en ese lugar. También nos saluda Antonio Adelfo. Saludos, un fisquito de frío desde la laguna con esa ventana abierta que nos aporta de un amanecer con nubes en el horizonte. A las puertas ya son ustedes un fin de semana que nos viene con complicaciones meteorológicas, pendientes sobre todo del estado de la mar, después de la tragedia que vivimos el pasado fin de semana en la isla de Tenerife, también en la isla de Lanzarote, en ese puente de la Constitución de la Inmaculada Concepción. Y hoy volvemos a insistir en que se tomen todas las precauciones. Ya nos acompaña Vicky Palma, jefa de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación del SECOES 112. Vicky, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, ¿qué es lo que se viene, Vicky, a grandes rasgos? Bueno, pues hay dos elementos diferenciados. Hoy podemos tener algunas lluvias de carácter débil, diría yo, a lo largo de la jornada, porque nos visitan los restos de un frente frío. Parecía que el frente venía un poquito más activo, pero viendo la imagen de satélite se ha debilitado muchísimo. Pero por el norte algunas precipitaciones pueden caer a lo largo del día de hoy y después se va a posicionar una borrasca que ya ha considerado la Agencia Estatal de Meteorología, que es de alto impacto, que se llama Emilia, como la compañera de Televisión Canaria, precisamente del tiempo. Y bueno, Emilia se va a situar al este de las islas y va a condicionar el tiempo durante todo el fin de semana, pero la mayor inestabilidad la va a concentrar en la jornada de mañana. Hoy, ¿qué iremos notando de Emilia? Pues un aumento del viento. Vamos a ir notando como el viento, que va a ser de componente norte, va a irse incrementando en el mar, en la costa, en las medianías y en las cumbres, va a ir aumentando de intensidad y van a ir apareciendo rachas notablemente fuertes. Pueden alcanzar hoy y superar los 70-80 kilómetros por hora. Incluso ya esta noche, si entra bastante humedad, pues podrían producirse alguna que otra precipitación ya en forma de nieve en las cumbres de la isla de Tenerife. Y ya lo más complicado a lo largo del día de hoy también va a ser el estado del mar. Va a engañar muchísimo ahora por la mañana, porque el mar va a estar mucho más tranquilo que el resto de la semana, con mucho menos oleaje que lo que llevamos de semana, pero ya esta tarde-noche va a haber un incremento del oleaje importante y en algunos casos antes de medianoche ya tendremos olas de altura significante, pues alcanzando los 5 metros de altura en las costas del norte y en las costas del oeste de las islas. Sobre todo se dejará notar en la pleamar, Vicky, esas grandes olas. Sí, lo que pasa es que esta vez tenemos un poco de suerte porque la pleamar, la segunda pleamar del día de hoy, es en torno a las 7, las 8 de la noche y todavía no se ha alcanzado el pico máximo de ola de la jornada de hoy. Y después para mañana, pues hay de todo. Tenemos avisos naranjas por lluvias acumuladas, avisos naranjas por nevada para Tenerife, avisos naranjas por viento, avisos amarillos por tormenta, aviso naranja por fenómeno costero y también hay algún aviso más, por ejemplo, por nieve de nivel amarillo en La Palma y en la isla de Gran Canaria. Quizás mañana sea la jornada más complicada. Para mí, aparte de lo que pueda pasar en tierra, lo más llamativo es el mal estado del mar. Probablemente desde el año 2018, desde noviembre de 2018, no teníamos una predicción de oleaje tan grande como la que marcan los modelos en el día de hoy para mañana. Estamos hablando de que la altura de ola significante, por ejemplo, en algunos puntos de la isla de Tenerife, puede alcanzar los 7,3 metros. Eso significa que de las 33 olas más grandes que da el modelo, la altura media son 7,3, lo que implica que podamos tener un 10% de olas rondando los 9 metros y alguna ola alcanzando los 12-13 metros, la altura máxima de ola. ¿Puede haber invasión en tierra del oleaje? Sí, es decir, por ejemplo, en municipios como el de Garachico. Con esta altura de oleaje es muy probable que el mar salte en Garachico, que salte en Garachico a la avenida y que puedan correr las olas por la avenida. También que salte con contundencia, por ejemplo, en Tacoronte,
en la carretera del Pris, la parte inferior de la carretera que va prácticamente pegada al mar, es otra de las zonas donde... San Cristóbal, por ejemplo, en las Palmas de Gran Canaria. San Cristóbal está al nordeste de la isla en Gran Canaria. Van a tener oleaje importante también, puede saltar, pero las olas ahí no van a ser tan grandes como las que puedan tener directamente lo que son costas expuestas al norte. El mar va a ser muy peligroso en la jornada de mañana y además ya mañana tenemos una mezcla de todo, porque seguiremos teniendo vientos fuertes, viento general fuerte. Estamos hablando de que la velocidad media del viento mañana en la mayor parte del archipiélago puede estar entre los 40 y los 60 kilómetros por hora, independientemente de las rachas, que ya las rachas sí que van a superar con creces los 70, 80, 90, incluso 100 kilómetros por hora. Las más fuertes las esperamos en zonas de cumbre y en zonas altas a la vertiente sur de las islas, porque ese viento va a ser del norte. Podemos tener tormentas, podemos tener granizo, se espera que nieve en las cumbres y no solo de La Palma y de la isla de Tenerife. Hay una alta probabilidad de que pueda llegar a caer nieve en las cumbres de la isla abstenerse de Gran noveleros, Canaria. hay que decirlo. Ese es el primer elemento, abstenerse noveleros, porque vamos a tener viento fuerte, hay una alta probabilidad de lluvia fuerte, tormentas y todo a lo largo del día. Empezarían por Lanzarote y Fuerteventura esta vez, que normalmente son las islas a donde llega la lluvia al final, como la borrasca está al este. Las primeras islas afectadas serían Lanzarote y Fuerteventura, y después se iría extendiendo del este al oeste, y quizás la isla que menos favorecida se va a ver, al menos por la lluvia, porque al final son lluvias de norte y esas lluvias son buenas, va a ser la isla del Hierro. Veremos, hay una predicción hasta que la Agencia Estatal de Meteorología actualice los avisos esta mañana, pues ya apuntaban las opciones de que se registraran 80 litros acumulados en 12 horas en el norte de Gran Canaria o 100 litros en 12 horas en el norte de Tenerife, y eso lo que significa es persistencia de precipitaciones, que vamos a tener muchas horas a lo largo de la jornada con lluvia de forma continuada, que irá cambiando entre débil, moderada, fuerte, puede estar acompañada de tormenta, en algún momento puede caer granizo, puede caer graupel, por ejemplo, en las cumbres, que es un tipo de nieve, que es el más que se suele dar en las islas, que no es la nieve en tipo copo que estamos acostumbrados más a ver, sino es una nieve más parecida al granizo. Y bueno, vamos a tener mañana quizás una jornada bastante complicada, que irá remitiendo el temporal a lo largo de la jornada del domingo. Para el domingo ya hay avisos, principalmente por mal estado del mar. Quedarán algunas precipitaciones con cierta intensidad durante la madrugada, y a lo largo del día nos quedaría un día normal de invierno, con lluvias más de carácter débil por el norte, principalmente las islas de mayor relieve, y a un tiempo más tranquilo por el sur. Bueno, no sé si es bueno o malo que esto ocurra en un fin de semana, porque es verdad que hay una movilidad en el sentido de que la gente va a trabajar, en un fin de semana descansa más gente, no hay colegios, pero es verdad que durante este fin de semana hay muchos eventos. La gente nos está preguntando qué va a pasar con los eventos que han organizado para este fin de semana, y sobre todo estamos en temporada de compras y en temporada de almuerzos y de cenas, Vicky. Sí, es algo que ayer, por ejemplo, en las primeras reuniones que estábamos teniendo desde el punto de vista de protección civil, era quizás lo que se estaba valorando, no solo que fuera fin de semana, sino precisamente que es un fin de semana antesala de Navidades, con todos los centros comerciales abiertos durante todo el fin de semana, con muchísimo movimiento de población, precisamente por eso, por cenas, almuerzos de empresa, por el fin de semana de las compras que Papá Noel y los Reyes tienen que ir haciendo, y bueno, que va a ser una situación bastante complicada, principalmente en la jornada de mañana, también el domingo, pero sobre todo en la jornada de mañana. Han salido ya 2 alertas por mal estado del mar, además avisando de que esa alerta se va a convertir en alerta máxima para la jornada de mañana por fenómeno costero. Hay una alerta ya por viento, hay una prealerta que comienza hoy a las 9 de la mañana por lluvias, aunque realmente las lluvias a lo largo del día de hoy no van a ser tan destacables, pero es precisamente por los movimientos que suele haber los viernes a mediodía y por la tarde ya se decidió activar esta situación, y a lo largo de la mañana pues se actualizará toda la situación, porque hay condiciones para que haya alerta por nieve, por ejemplo en las cumbres de Tenerife. Es muy probable que se emita una prealerta por tormentas, prealerta por nieve también en las cumbres de La Palma y de la isla de Gran Canaria, y hay cabildos
que desde ayer por la tarde-noche comenzaban a tomar medidas preventivas que irán aplicando a lo largo del día de hoy, también en la jornada de mañana. Yo conozco los casos principalmente del Cabildo de Tenerife y el Cabildo de Lanzarote, que ya tienen resoluciones pues con recomendaciones y prohibiciones, unas recomendaciones para hoy y prohibiciones para la jornada del sábado. Bueno, en cualquier caso, también hay una reunión hoy, estaba prevista entre Emergencias y la Consejería de Turismo, para también ver de qué manera canalizar la información que le puede llegar a los turistas de todo esto que puede ahora suceder este fin de semana, para no lamentar lo que pasó la semana pasada, Vicky. Sí, hay que concienciar también a nuestros turistas, porque hemos tenido un mes de noviembre trágico en el mar, un mes de diciembre trágico en el mar, principalmente en la isla de Tenerife. Y bueno, estamos a las puertas de un temporal que probablemente el tiempo no acompañará para ir a la playa, pero vamos a tener un temporal de mar como hace muchos años que no se ve en el archipiélago, y hay que extremar la precaución, los turistas y nosotros también, porque una situación de mar como la que se viene puede ser muy llamativa visualmente, pero se pueden ver las olas desde muy lejos, ver el impacto que tienen sin necesidad de acercarnos a las olas donde rompen, porque ahí, en una situación como la que se presenta a lo largo del día de mañana, no se va a poder hacer nada, y además mañana las condiciones meteorológicas van a ser muy malas y un rescate de necesitarlo va a ser casi imposible. El helicóptero, por ejemplo, mañana tendría muchísimos problemas, va a tener muchísimos problemas, por ejemplo, para volar en cualquier punto del archipiélago y para cualquier necesidad, porque no es solo el mar, es que va a tener lluvia, mala visibilidad y muchísimo viento, y probablemente ni siquiera pueda llegar a despegar. Bueno, por aquí ya nos manda un oyente, Vicky, ya lloviendo en Morrojable, en la isla de Fuerteventura. No sé si las previsiones ya marcaban que fuera ya entrando por ahí, como tú decías, por las islas orientales, pero por lo pronto nos marca lluvia aquí este oyente en Morrojable. Y también por aquí dice amanece desde el Malpaís de Candelaria. También se ve aquí el cielo totalmente despejado con algunas nubes, pero sí es verdad que desde Vilaflor nos dice que como nieve, pues la próxima semana ya nos manda una lista de fotos de postal, porque igual desde Vilaflor, sin moverse de casita, nos puede sacar unas fotos del Teide. Sí, pues por la cota de nieve que está marcando, yo no lo descartaría. No descartaría, además, se ha puesto una cota de nieve en torno a unos 1.800 metros, pero la realidad es que, haciendo un pequeño cálculo, puede llegarse a ver nieve a una cota más baja, pero no llegar a cuajar en el suelo. Pero bueno, pues se puede llegar a ver nevar sin que se llegue a cuajar en el suelo a una cota más baja. Y otro de los elementos importantes, este fin de semana van a salir esos abrigos a la calle, sobre todo mañana y el domingo, que no hemos visto en meses. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de una borrasca. Antes tuvimos la borrasca Claudia, esta es la borrasca Emilia. Esta va a ser quizás más potente que la borrasca que vimos anteriormente, que la Claudia. Atendiendo a lo que apunta la predicción en la jornada de hoy, lo que han ido apuntando las predicciones en los últimos días, sí, porque ya veremos qué pasa con la lluvia y con el viento, pero el temporal de mar lo tenemos garantizado, y estamos hablando de un temporal de mar que hace, pues prácticamente no tenemos uno parecido hace 8 años, en el 2018, y ese fue bastante trágico. Hizo grandes destrozos en el municipio de Garachico, en el norte de la isla de Tenerife. Es la famosa imagen que se ve cómo el oleaje rompe un balcón en la tercera planta de un edificio en Mesa del Mar, en Tacoronte, también en la isla de Tenerife, y estamos hablando de un temporal de esas características. ¿Qué pasa? Que su mayor impacto va a ser durante las pleamares, y las pleamares en la jornada del sábado estarán casi por la mañana, en torno a las 8 de la mañana. Hay diferencias entre el Hierro y Lanzarote en tiempos, más o menos 1 hora de diferencia entre que se registra la pleamar en un punto y se registra en otro, pero hay que pensar que con este mar que se espera, probablemente desde 2-3 horas antes del pico de la pleamar y 2-3 horas antes después, el mar puede incidir con mucha fuerza en las costas del archipiélago y entrar en tierra en muchas cosas. No se ha activado todavía, pero sí que ha habido un planteamiento de activar el plan
por riesgo de inundaciones, por riesgo de inundación costera en este caso, a lo largo del día de hoy para la jornada de mañana en prácticamente todo el archipiélago. Bueno, pues atentos a nuestra sintonía, esos avisos que se pueden ir activando a lo largo de las próximas horas, y te molestaremos mucho este fin de semana, Vicky. No hay, entonces esta ha sido mi casa, yo creo que no hay ningún problema, Claro saben que que sí. pueden contar conmigo. Claro que sí, gracias Vicky, que salga Gracias. todo muy bien, que sea todo tranquilo, que la gente se porte bien. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias, buenos días, 7:55. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. Pues fíjense que si el tiempo lo permite, este domingo los vecinos del Paraíso y Corazoncillo en La Palma, zonas afectadas por la erupción, han convocado una protesta ante la falta de información sobre sus terrenos. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Francisco Rodríguez Pulido, que es presidente de la Asociación Tierra Bonita. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, saludo a la audiencia. Además, una asociación Tierra Bonita que ha prestado su total apoyo a esta reivindicación, a esta protesta que hacen estos vecinos, ¿verdad? Sí, pues no faltaría más, teniendo numerosos socios y afectados de la zona alta del Paraíso, el Alcalá, el Corazoncillo, los Campitos, los que más han sufrido, por poner una relatividad del sufrimiento, pero es difícil porque salieron por sus propios medios del primer día, lo perdieron todo, ¿no? Y 4 años después se añade la incertidumbre sobre lo que es sus propiedades, que ahora son coladas, pero son sus propiedades, y hace un silencio de incertidumbre, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado con ellos? ¿En qué situación están? Porque dice usted que no han recibido ninguna respuesta sobre esas propiedades que quedaron sepultadas bajo las coladas y que además fueron en su momento los primeros vecinos en salir corriendo, ¿verdad? Sí, así, como decía antes, salieron por sus propios pies porque no había un plan de evacuación y salieron con lo opuesto. Tristemente no pudieron recuperar nada, ¿no?, de sus lugares, de su patrimonio. La situación en es este momento, Isaac, buenos de días, silencio. buenos días, Canarias. O sea, En este momento, Isaac, buenos días, desde que buenos se días, aprobó Canarias. la ley de situación reconstrucción, aquí en Arrecife, año y en la medio, capital de Lanzarote, esta que están prácticamente viendo, no ha habido apenas ninguna sopla el viento, reunión, y si nos fijamos ninguna en el información mar, directa, porque aquí es la en ley playa que del Reducto en define Arrecife, lo que llamamos el zona mar. roja, por el color, que es de protección cautelar. Solo hubo una reunión con el alcalde del Paso en enero de este año que se comprometía antes de marzo a llamar a las consejerías competentes, presidencia, transición ecológica, política territorial, y esta es la fecha, la incertidumbre, no sabemos nada, y lamentablemente ni siquiera la propia ley crea un órgano de participación que es el Consejo Sectorial para la Reconstrucción, y ni participación ciudadana, ni se ha convocado. Sobre todo el llamado a esta concentración es por el silencio, ¿no? Es una concentración por silencio administrativo, ¿no? Y hasta el día de hoy, por ejemplo, señor Rodríguez, ¿estos vecinos han recibido alguna ayuda de algún tipo? Sí, bueno, las únicas ayudas que se han activado son las derivadas de la orden de 2 de julio del año pasado, que son las llamadas compensaciones por la pérdida de vivienda, pero solo afecta a una tasación previa de GESPLAN y se les ha abonado. Entonces, con prioridad las primeras viviendas, hay vecinos de esta zona que ya han recibido las compensaciones, pero hay que decir que eso solo afecta a la tasación de la vivienda, ¿no? Hay también vecinos que por razones burocráticas todavía, habiendo sido primera vivienda, no han seguido nada. Pero la incertidumbre de ellos es saber qué va a pasar, porque allí había más que una vivienda. Mayormente todos los vecinos tienen una propiedad unida a una actividad agrícola, y lo que quieren saber qué va a pasar, porque ahí se está haciendo actividad turística, se están teniendo unos réditos, se especula con una protección de los valores geomorfológicos, los tubos y otros aspectos, una protección, un régimen de protección que no se sabe en qué medida puede afectar a los vecinos. Esa protección, si eso supone una compensación, aunque parezca paradójico, hay vecinos, hay unos que están en una zona más asequible, de menos de 10 metros de colada, y con la propia ley de construcción podría incluso iniciar una recuperación de su zona, ¿no? Entonces, la incertidumbre es que no se sabe, porque se está trabajando, se están dando licencias en otras zonas de Pues colada. estaremos muy pendientes, llegamos a las 8 de la mañana, Francisco Rodríguez, estaremos muy pendientes de esta protesta que realizarán los vecinos del Paraíso del Corazoncillo este domingo. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Buenos días, 8 en punto, cedemos ya el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias en la televisión canaria. Isaac Tacoronte, buenos días.